Cuadernos de conversaciones. Hoy nos sumergimos en la vida y la obra de una figura que no solo pintó el siglo XX, sino que lo rompió en pedazos y lo volvió a armar a su manera. Pablo Picasso. Vamos a conectar los puntos entre Picasso, niño prodigio, el bohemio muerto de hambre, el revolucionario del arte y el icono millonario. Queremos entender cómo los grandes dramas de su vida y de la historia terminaron plasmados en un lienzo. Y por eso mismo no vamos a empezar por el principio. Para entender la magnitud de Picasso hay que empezar por su grito más potente, una obra que nació del fuego y la tragedia. Nos vamos a 1937, al bombardeo de un pequeño pueblo vasco llamado Guernica. La escena es escalofriante. 26 de abril de 1937, un día de mercado en Guernica. La gente está en las calles, un día cualquiera, vamos, y de repente el cielo se oscurece con aviones de la Legión Cóndor alemana, enviados por Hitler para apoyar a las fuerzas de Franco en la Guerra Civil Española. Y lo que es crucial entender es que esto no fue un combate convencional, fue un experimento militar. Estaban probando su nueva y terrorífica táctica, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. El objetivo oficial era un puente a las afueras del pueblo, pero el blanco real, el deliberado, fue la población civil. Querían aterrorizar. Y vaya si lo consiguieron. El ataque duró 3 horas. Usaron bombas incendiarias que elevaron la temperatura de las calles a casi 1700 grados Celsius. Es una cifra que no te entra en la cabeza. El resultado, 1850 personas muertas. Un horror absoluto. El libro recoge además el testimonio de un superviviente, que describe cómo, después del bombardeo, había trozos de personas y animales por todas partes. ¿Y el puente, el supuesto objetivo estratégico? Intacto. Quedó absolutamente intacto. Y el general alemán al mando, von Richthofen, incluso tuvo el cinismo de escribir en su diario que el ataque había sido un gran éxito. Esa noticia, la de la masacre, llega a París y cae como una bomba en la conciencia de Picasso. En ese momento, él estaba bloqueado. Le habían encargado un mural enorme para el pabellón español de la Exposición Internacional de París, pero no encontraba la inspiración. La tragedia de Guernica se la dio en bandeja, de la forma más amarga posible. ¿Y cómo se enfrenta a algo así? Se enfrenta a un lienzo de tamaño monumental, casi 8 metros de largo. La fuente dice que se hizo 45 bocetos. Su pareja de entonces, la fotógrafa Dora Maar, documentó todo el proceso y lo que vemos es una búsqueda frenética. En los primeros bocetos aparecen elementos muy literales, soldados, puños en alto, imágenes muy propagandísticas, pero poco a poco los fue eliminando. Se dio cuenta de que para expresar un dolor tan universal no podía quedarse en la anécdota de un avión o un fusil. Tenía que crear símbolos, tenía que trascender el suceso. Y allí llega a las figuras que todos conocemos, la madre que grita al hijo muerto en sus brazos, una imagen que conecta con la iconografía de la piedad cristiana, pero despojada de toda esperanza. El caballo herido en el centro con la boca abierta en un relincho de agonía, que muchos interpretan como el pueblo español masacrado. Y el toro a la izquierda impasible, observando la escena. ¿Y el toro? ¿Qué representa el toro exactamente? Bueno, Picasso fue ambiguo al respecto, pero a menudo se asocia con la brutalidad y la oscuridad. Según sus propias palabras, podría ser el fascismo, la guerra misma, una fuerza irracional y destructiva. Y lo fascinante es que todo el cuadro no hay ni una sola bomba, ni un avión. Por eso convierte la obra en un alegato universal contra la violencia. De ahí que se describa como un grito inaudible.
y la elección del blanco y el negro y los grises, como si fuera la crónica de un periódico, que le da una crudeza, una urgencia, que el color probablemente habría disminuido. Es increíble cómo de la destrucción más absoluta pudo nacer una de las obras de arte más importantes de la historia. Exacto. Pero para entender al hombre capaz de pintar algo así, tenemos que volver al origen de todo. Nos vamos a Málaga, 1881, y empezamos con un nacimiento casi tan dramático como su obra. El parto es complicado y al niño se le da por muerto. Lo dejan sobre una mesa. ¿En serio? Y es su tío, que era médico, y en ese momento estaba fumando un puro, quien se acerca y le echa una bocanada de humo en la cara. El bebé reacciona con un estornudo, un llanto furioso, y así, literalmente, Picasso entra en el mundo. Desde ese momento parece que el arte era su destino. El libro, además, cuenta una anécdota que parece casi demasiado perfecta para ser cierta. Dice que su primera palabra no fue ni mamá ni papá, sino piz. ¿Piz de lápiz? Exacto. Una obsesión tempranísima. Su padre, don José Ruiz y Blasco, era pintor y profesor de Bellas Artes, así que Picasso creció rodeado de pinceles y lienzos. Sus primeros dibujos eran de las palomas que criaba su padre y de las corridas de toros. Dos temas que le acompañarán toda su vida. Su primer óleo, con solo 8 años, es El pequeño dictador. Y hay un detalle revelador. Su padre recortaba palomas en papeles y las movía sobre el lienzo para encontrar la composición ideal. Eso es, básicamente, el prototipo de collage. Qué interesante, ¿no? Esa exposición temprana a métodos poco ortodoxos, a manipular formas recortadas, sin duda dejó una semilla que germinaría décadas más tarde en el cubismo sintético, pero la relación con su padre fue más compleja. Hubo un momento clave cuando la familia se muda a La Coruña. Don José, acostumbrado a la luz de Málaga, cae en una profunda depresión por el clima gallego y empieza a dejar sus cuadros a medias. Y ahí entra el pequeño Pablo, con apenas 13 años, que empieza a terminar los cuadros de su padre. ¿Y no había una anécdota de una paloma? Sí, hay una anécdota de la paloma. No se sabe si es real o es leyenda, pero ilustra perfectamente la situación. Se cuenta que don José le pidió a su hijo que terminara un difícil estudio de las patas de una paloma. Cuando vio el resultado, con una maestría que él ya no poseía, le entregó a Pablo su propia paleta y sus pinceles y juró no volver a pintar. Es casi una abdicación. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! ¡Buah! ¡Qué momentazo! El reconocimiento de que el genio le había superado. Después de esto, se mudan a Barcelona y Picasso, con 14 años, se presenta al examen del ingreso en la Escuela de Bellas Artes. Le dan un mes para completarlo y él lo hace en un día. Ahí es nada. Y lo admiten en las clases avanzadas. De ahí salta a la Real Academia de San Fernando, en Madrid, la más prestigiosa de España, pero dura muy poco. Básicamente, le dice a la formación académica tradicional: gracias, pero no. Es su primer y gran acto de rebeldía. Descubre que su verdadera escuela no está en las aulas, sino en las salas del Museo del Prado. Allí se pasaba las horas copiando a los grandes maestros, especialmente a Velázquez, sobre todo al Greco. Las figuras alargadas, distorsionadas y llenas de emoción del Greco le obsesionan. Su padre, un pintor académico, se horroriza. Le escribe una carta Y dice: vas por mal camino. Era un choque inevitable entre la tradición y la vanguardia que Picasso estaba a punto de liderar. Ese camino le lleva inevitablemente a París. En 1900, con 19 años, se instala allí en el epicentro mundial del arte. Pero la bohemia y la libertad vienen acompañadas de una nueva tragedia.
una que lo marcará profundísimamente. En 1901, su mejor amigo, el también pintor Carles Casagemas, se suicida en un café de París por un desamor. Ese evento, sumado a la pobreza extrema en la que vivía Picasso, a veces quemando sus propios dibujos para calentarse, lo sume en una profunda depresión, y esa depresión tiñe toda su obra. Es el inicio del famoso Periodo Azul, de 1901 a 1904. ¿Y es verdad que pintó en azul porque no podía permitirse otros colores? Para nada. Eso es una leyenda urbana. El azul es una elección consciente. Es el color de la melancolía, de la noche. Pinta los marginados de la sociedad, mendigos, ciegos, prostitutas, alcohólicos, figuras solitarias, ensimismadas en su miseria. Y aquí encontramos un hilo conductor fascinante. En obras como El viejo guitarrista, vemos a esa figura encorvada con unos dedos y unas piernas larguísimas, casi rotas. No surge de la nada. Ese es el eco directo de El Greco, el maestro que estudió en el Prado. Es la primera semilla de esa distorsión de la realidad que explotará más tarde. Es una conexión fundamental, pero entonces, cuando parece hundido en esa tristeza azul, algo cambia. En 1904 conoce a Fernande Olivier, una modelo y artista. Se enamoran y es como si la luz entrara de nuevo en su vida y en su paleta. Adiós al azul, hola al rosa. Comienza el periodo rosa de 1905 al 1906. Los tonos fríos dan paso a los ocres, naranjas y rosas. Los personajes también cambian. Los mendigos desesperados son reemplazados por acróbatas, arlequines, gente de circo. Siguen siendo personajes al margen de la sociedad, pero ahora los ve desde una perspectiva de comunidad, de familia, de artistas errantes, con una ternura que antes no existía. Y en esta época también cambia su suerte económica, ¿no? Exacto. Aparecen los mecenas Gertrude y Leo Stein, unos coleccionistas americanos que le compran toda su obra y lo sacan de la pobreza para siempre. De hecho, el retrato que le hace a Gertrude Stein es un punto de inflexión. Gertrude posa para él como 80 o 90 veces y un día, frustrado, Picasso coge el pincel, borra la cara por completo y dice: «Ya no la veo a usted cuando la miro». Después de 90 sesiones, madre mía. Imagínate, meses después, sin tenerla delante, la pinta de memoria. Pero el rostro que pinta no es realista, es una cara plana, asimétrica, como una máscara, inspirada en el arte ibérico antiguo que acababa de descubrir en el Louvre. Cuando los amigos de Stein vieron el cuadro, le dijeron que no se parecía en nada a ella. Y aquí viene la genialidad de Picasso, que respondió: «No importa, ya se le parecerá». ¡Qué arrogancia más increíble! ¡Y qué visión! Es toda una declaración de principios. La realidad debe adaptarse a mi arte, no al revés. Y en cierto modo tenía razón. Ese retrato es la puerta de entrada a la mayor revolución artística desde el Renacimiento. Ese rostro máscara del retrato de Stein contiene ya el germen de lo que vendrá un año después, en 1907, con la obra que lo dinamitó todo, Las señoritas de Aviñón. Un cuadro que escandalizó a todo el mundo, incluso a sus amigos más cercanos y vanguardistas. Henri Matisse, su gran rival y amigo, se enfadó muchísimo. Bueno, pero ¿por qué tanto revuelo? Imagina el shock. Durante 500 años, desde el Renacimiento, el objetivo de la pintura era crear una ilusión de la realidad tridimensional, en una superficie plana. Se usaba la perspectiva, el claroscuro, la belleza idealizada. Y llega Picasso y rompe todas y cada una de esas reglas en un solo lienzo. Muestra 5 desnudos femeninos, pero lo hace desde múltiples puntos de vista a la vez. Ves una nariz de frente y un ojo de perfil en la misma cara. Los cuerpos están fragmentados en ángulos agudos, como si hubiera hecho añicos. El espacio no tiene profundidad. Lo describe brillantemente como un campo de cristales rotos.
Su amigo, el pintor George Braque, que luego sería su compañero en la aventura cubista, dijo al verlo que era como si les pidieran cambiar su dieta habitual por una de estopa y parafina. Y otro amigo, Derain, estaba tan convencido de que Picasso se había vuelto loco que llegó a decir que un día lo encontrarían ahorcado detrás del cuadro. El propio Picasso estaba tan asustado de la reacción que lo escondió en su estudio durante casi una década. Pero la bomba ya había estallado. El cubismo había nacido. Y con Braque lo desarrollaron juntos. Exactamente. Y tiene dos fases. Primero, lo que llamamos cubismo analítico, más o menos del 1909 al 1912. En esta fase descomponían los objetos, una guitarra, una botella, en sus formas geométricas básicas, usando una paleta de colores muy limitada, grises, ocres. Querían centrarse en la forma, no en el color. La colaboración con Braque fue tan intensa que Picasso decía que era como dos montañeros encorvados explorando un territorio desconocido. Y después de deconstruirlo todo, empiezan a reconstruir. El cubismo sintético. Eso es. A partir de 1912, en lugar de solo descomponer, empiezan a sintetizar la imagen usando nuevos elementos. Y aquí es donde Picasso, quizás recordando aquellos recortes de palomas que movía su padre sobre el lienzo, introduce trozos de la realidad misma en la pintura. Un recorte de periódico, una etiqueta de una botella de anís, un trozo de hule. Crean el collage y cambia para siempre lo que se consideraba que podía ser una obra de arte. Entonces, si intentamos resumir un viaje tan vertiginoso, lo hemos visto como un niño prodigio, como un bohemio en París, como revolucionario del arte y como cronista de guerra. Un artista en perpetuo movimiento. Hay una cita suya en la biografía que lo define a la perfección. Una vez le preguntaron cuál fue su periodo favorito. El azul, el rosa, el cubista. ¿Y él, sabéis qué respondió? Él respondió, el próximo. El próximo, ¡qué maravilla! Su vida y su arte fueron un proceso incesante de devorar el mundo. El arte antiguo, el amor, la política, la tragedia, y vomitarlo todo transformado en algo radicalmente nuevo. Un proceso de creación y destrucción que, por cierto, también aplicó en sus relaciones personales, que fueron igual de intensas y a menudo muy tumultuosas. Pero eso es un tema para otro episodio. Su capacidad de reinventarse es asombrosa y esa constante mirada hacia adelante nos lleva a una última reflexión, un gran enigma final. Picasso muere en 1973, es inmensamente rico y famoso y deja atrás de sí un legado artístico descomunal, unas 50.000 obras de arte. Además, no dejó testamento. Nada. Y esto nos plantea una pregunta fascinante para un artista que controló de forma tan meticulosa, casi tiránica, su mundo creativo y su imagen pública durante más de 70 años. ¿Qué significa que dejara el capítulo final, el destino de todo su legado, al caos absoluto de los tribunales? ¿Fue el último gesto de indiferencia? ¿Fue un acto de rebeldía? ¿O quizás la arrogancia final de un hombre que creía que a través de su arte ya lo había dicho todo y había alcanzado la inmortalidad?